Tras la derrota en la guerra de Malvinas, Galtieri debió renunciar, asumiendo en su reemplazo la presidencia el general Reinaldo Vignone. En julio de 1982 se va a levantar la prohibición para hacer política y en julio de 1983 se va a convocar elecciones para presidente, gobernador, diputados, senadores, para todos los cargos, para el 30 de octubre de ese año. Lejos quedarían entonces aquellas declaraciones de Galtieri de que las urnas estaban bien guardadas. Ante todo esto, los partidos comenzaron a nominar sus candidatos y la campaña tuvo muchísima participación de la ciudadanía. Se presentaron numerosos partidos, pero de todos aquellos que presentaron fórmula, los que a priori tenían mayores chances electorales eran el Partido Justicialista, con su fórmula de Ítalo Luder y de Olindo Vittel, la Unión Cívica Radical, con Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, y el Partido Intransigente de Oscar Allende y Lisandro Viale. Sin embargo, las elecciones se polarizaron absolutamente entre los dos partidos mayoritarios, entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Entre ambos se repartieron más del 90% de los votos. La UCR obtuvo el 51,74% y el PJ el 40,15%, con lo cual quedó consagrado presidente Raúl Alfonsín. ¿Por qué? Porque también tuvo colegio electoral propio por la mayoría de electores obtenidos. Alfonsín va a asumir con mayoría en diputados y minoría en el Senado. Antes de abandonar el poder, la dictadura había dictado la ley 22.924, conocida como ley de autoamnistía, donde sostenía fundamentalmente lo siguiente: decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación terrorista o subversiva desde el 25 de mayo del 73 hasta el 17 de junio del 82. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden asimismo a todos los hechos de naturaleza penal realizados en acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a dichas actividades terroristas. Las implicaciones de esta ley jurídicamente eran que venía a ser imposible el juzgamiento tanto de las cúpulas guerrilleras como de los militares que habían intervenido en la represión, ya que el artículo 2 del Código Penal dice que los imputados deben ser juzgados a partir de la ley penal más benigna, lo cual implicaba que ninguna ley del gobierno democrático podía modificar el perdón otorgado. Esto va a provocar que durante la campaña electoral los candidatos se dividan. Ítalo Luder consideraba inviable la derogación de la ley en virtud de lo establecido justamente en el artículo 2 del Código Penal. En tanto, Raúl Alfonsín proponía su derogación. Un grupo de juristas, algunos encabezados por el doctor Genaro Carrió, van a proponer aplicar el artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe el otorgamiento de facultades extraordinarias, y al dictar el gobierno esta ley se estaba rogando facultades propias del Poder Legislativo y estaba condicionando y obligando al Poder Judicial. Por lo tanto, decía, era inconstitucional. Por otro lado, juristas como Carlos Nino también le recomendaban al doctor Alfonsín la derogación de la misma, porque sostenía que una ley vigente no es lo mismo que una ley válida, que una ley dictada por una dictadura podía estar vigente pero tratarse de una norma moralmente inválida. Él decía que solo las normas nacidas en democracia son válidas y pueden reclamar la obediencia requerida. Estos van a ser los argumentos que va a usar Raúl Alfonsín para proponer la derogación de la ley. El 13 de diciembre de 1983, a 3 días de haber asumido el gobierno, Alfonsín sostuvo que era necesario investigar los hechos ocurridos y juzgar a los responsables. Así va a dictar 2 decretos, el 157 y el 158,
mediante los cuales se establecía, en el primero, la necesidad de perseguir penalmente los hechos cometidos con posterioridad al 25 de mayo del 73 contra los jefes de las agrupaciones guerrilleras, en tanto que el segundo establecía que se debía someter a juicio por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los miembros de las 3 juntas militares. No se incluían delitos como la desaparición de personas porque no estaban contemplados en el Código Penal de la época. Esto después también se extendió a otros jefes militares. Conforme al texto del decreto, quien debía llevar adelante el juzgamiento era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero paralelamente, Alfonsín remite al Congreso un proyecto donde se disponía la modificación del Código de Justicia Militar. Allí se decía que las resoluciones del Consejo Supremo iban a ser apelables ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo penal de la capital federal. Y, del mismo modo, en caso de que se demoraran en tomar una resolución, el Consejo podía, la Cámara de Apelaciones, abocarse a el problema por sí solo, o sea, quitárselo al Consejo Supremo y resolver directamente. Asimismo, el gobierno en el decreto planteaba el tema de la diferencia en los distintos niveles de responsabilidad. El decreto planteaba que el proyecto planteaba que los jefes militares que habían dado las órdenes era un nivel de responsabilidad, el segundo eran los que la habían ejecutado y el tercero eran los que habían cometido hechos aberrantes en la represión. Sin embargo, en la modificación al Código de Justicia Militar, dicha diferencia no fue consentida por el Congreso y se declaró insanablemente nula la ley de autoamnistía, fundamentalmente en lo que refería a la aplicación del artículo 2 del Código Penal. Así va a quedar sancionada la ley 23.049, que va a ser la primera ley promulgada por el doctor Alfonsín. Asimismo, el 14 de diciembre va a dictar otro decreto, el 181, por lo cual crea la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, o como se la conoció, la CONADEP. Tenía las funciones de recibir denuncias y pruebas sobre hechos y delitos de la represión, averiguar el paradero de los desaparecidos, determinar la ubicación de los niños sustraídos por los padres y tenía 180 días para emitir un dictamen. La CONADEP fue presidida por el escritor Ernesto Sábato e integrada por numerosas personalidades nacionales, periodistas como Magdalena Guiñazú, el obispo de Nevares, el rabino Marshall Meyer, era el secretario Graciela Fernández Mejide, entre otros. El decreto también establecía que el Congreso debía designar 6 miembros, 3 diputados y 3 senadores. Los diputados se designaron, pero como el Partido Justicialista se oponía a integrar la comisión y al tener mayoría en el Senado, nunca se designó senador para integrar dicha comisión. En septiembre de 1984, la CONADEP entregó el informe final denominado Nunca Más. Podemos decir que en el marco del fortalecimiento de la democracia, en 1984 se sancionó la Ley de Defensa de la Democracia, por la que se derogaba la pena de muerte y se penaba con prisión el levantamiento contra la Constitución Nacional y contra los poderes legítimamente constituidos. También en 1984 se va a incorporar al sistema normativo nacional la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica. Por otro lado, también debemos decir que, atento a la mediación papal en el conflicto con Chile por el canal de Beagle, tema que hemos visto en clases anteriores, Alfonsín decidió firmar un tratado en base a la propuesta del Papa y, como había oposición en algunos sectores del Partido Justicialista, sometió a una consulta popular no vinculante la propuesta de si era recomendable aceptar el tratado o no. El resultado fue que el 82% de los votos sostuvieron que sí, hubo un 16% en contra y un 2% de votos nulos. El Congreso entonces va a aprobar en 1984 dicho tratado.
Volviendo al tema de los derechos humanos, una semana después de presentado el informe Nunca Más, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, ante el requerimiento de la Cámara de Apelaciones, sostenía que los comandantes no podían ser juzgados sin una determinación de los crímenes cometidos, los autores inmediatos y las víctimas de cada delito. La Cámara decide entonces abocarse y en abril de 1985 comienza el juicio oral y público a los comandantes de las 3 juntas militares. Es de destacar que el tribunal estuvo integrado por los doctores Carlos Arlanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Arauz, Jorge Torlasco y Andrés D'Alessio, siendo fiscal Julio Estracera y adjunto Luis Moreno Ocampo. Fueron muchos los testimonios que se virtieron en el juicio, algunos contundentes, como el del ex presidente de facto Alejandro Lanusse. La sentencia se va a leer el 9 de diciembre. El tribunal, como dijimos, debió juzgar con leyes del Código Penal destinado a delitos comunes, pero sostuvo que los imputados no solo habían dado las directivas, sino que habían facilitado la ejecución de los delitos. De allí que se va a condenar a Videla y a Macera a prisión perpetua e inhabilitación permanente para todo cargo público, al brigadier Agosti a 4 años de prisión e inhabilitación permanente, al general Viola a 17 años de prisión e inhabilitación, al almirante Lambruschini a 8 años de prisión e inhabilitación. En tanto se va a absolver a Grafinia, a Galtieri, a Naya y a Lamidoso. Tanto la Cámara, al fallar, como la Corte abrieron las puertas al juzgamiento de la oficialidad media, cosa que, como vimos, el gobierno quería impedir, por lo que envió instrucciones a los fiscales en las cuales se planteaba que debían entender o debían proponer la teoría del error insalvable frente a las órdenes, y que delito aberrante se configuraba cuando la oficialidad se hubiera excedido en el cumplimiento de dichas órdenes. Bueno, esto causó un gran revuelo, por lo que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso en 1986 un proyecto que va a ser aprobado, donde se establecía la extinción de la acción penal de aquellos que no se encontraran prófugos, rebeldes o que no hubieran sido citados a indagatoria antes de los 60 días de la promulgación de dicha ley. Esta ley va a ser conocida como Ley de Punto Final. El efecto causado fue que se procesaron en ese plazo a más de 300 militares. Esto va a provocar que el 14 de abril de 1987 varios militares se negaran a concurrir ante la citación de los tribunales y se refugiaran en el comando del Tercer Cuerpo de Ejército en Córdoba. A los pocos días, al iniciarse la Semana Santa de 1987, se va a producir el alzamiento de la guarnición de Campo de Mayo bajo las órdenes del teniente coronel Aldo Rico. La ciudadanía se movilizó enormemente, indignada, en defensa de la democracia, pero las Fuerzas Armadas no reprimían a los sublevados, por lo que el presidente se dirigió personalmente a Campo de Mayo, conversó con los amotinados y estos depusieron su actitud. El 13 de mayo, sin embargo, el Poder Ejecutivo va a enviar al Congreso un proyecto de ley que va a ser aprobado, que era el que se va a conocer como Ley de Obediencia Debida. Establecía, sin admitir prueba en contrario, que quienes habían revistado como oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa no eran punibles en virtud de haber obrado por obediencia debida. Se consideraba que habían obrado cumpliendo órdenes, coaccionados y sin posibilidad de oponerse a ellas. Se excluían los delitos de violación, sustitución y ocultamiento de menores o apropiación extorsiva de inmuebles. ¿Cómo era la situación económica? Bueno, el gobierno había recibido también un país devastado, deuda externa que generaba enormes intereses, una industria nacional quebrada,
baja recaudación fiscal, inflación, en fin, y un poder sindical fuertemente opositor, por lo que a poco de asumir, el gobierno remite al Congreso una ley conocida como de reordenamiento sindical, que contemplaba el voto secreto, directo y obligatorio de los trabajadores para elegir a sus autoridades, se establecía la representación de las minorías, la limitación de las reelecciones y el control del Estado de los actos electorales. El proyecto fue aprobado por diputados, pero por 2 votos no fue aprobado por senadores. Esto va a provocar entonces un aumento de la tensión de las asociaciones gremiales con el gobierno, y más allá de las innumerables medidas de fuerza sectoriales, se debe tener en cuenta que durante el gobierno de Alfonsín se produjeron 13 paros generales. El primer ministro de Economía de Alfonsín era Bernardo Grispum, quien intentó utilizar viejas recetas como mejoras en los ingresos, créditos blandos, control del mercado de cambios, complementado por un plan que se llamó Plan Alimentario Nacional para atender a los sectores más castigados. También es de destacar que se aumentó en un 25% el presupuesto educativo. Sin embargo, vamos a decir que la presión de la deuda externa y el déficit fiscal hicieron que a principios del 85 la inflación se descontrolara y Grispum fuera reemplazado por Juan Zurruil, quien va a dar a conocer un plan económico cuyas bases eran la reducción del déficit fiscal, el congelamiento de precios, tarifas y salarios, y la creación de una nueva moneda llamada el austral, que venía a reemplazar al peso. La Unión Cívica Radical va a ganar las elecciones de 1985 para cargos legislativos. A principios de 1986, los precios internacionales de materias primas cayeron enormemente, existía una tremenda puja salarial con la CGT, se relajó el control del déficit fiscal y el alza de precios y la inflación volvió a aparecer. En 1984 también debemos recordar que se sancionó la ley 23.068, mediante el cual se regulaba el proceso de normalización de las universidades. Cada universidad debía tener un estatuto que contemplara la reincorporación de los docentes que habían sido cesanteados durante la dictadura. Estos se aprobaron, se normalizaron las universidades y en definitiva la universidad recuperó la autonomía que había perdido. Bueno, el gobierno tenía numerosas oposiciones, como hemos visto, empresarios, sociedad rural, sindicatos, el ejército, las Fuerzas Armadas, mejor dicho, la Iglesia, porque se había aprobado la ley de divorcio vincular, y en medio de todo este panorama, el Partido Justicialista, que había tenido una fuerte crisis después de la derrota, había comenzado a reorganizarse y había sufrido grandes transformaciones. Había aparecido la denominada renovación peronista, cuyos referentes eran Antonio Cafiero, Carlos Grosso, José Luis Manzano y Carlos Menem. La crisis del Plan Austral va a llevar a que en 1987 el gobierno pierda las elecciones y solo logre ganar dos gobernaciones. La provincia de Buenos Aires va a ser ganada por el dirigente Antonio Cafiero. A todo esto, en enero de 1988 los militares vuelven a sublevarse y a fines de ese año otra vez ahora en Villa Martelli. El primero había sido en Monte Caseros. Era el tercer alzamiento entonces que se producía contra el gobierno de Alfonsín. En estos últimos, si bien fracasaron, se notó que había una menor participación de la ciudadanía. ¿Qué reclamaban? Por supuesto reclamaban reivindicación de la lucha contra la subversión e indulto a los militares. Como si todo esto fuera poco, en enero de 1989 un grupo de civiles
perteneciente al movimiento Todos por la Patria, tomó el cuartel militar de La Tablada, invocando como causa la existencia de un golpe militar en marcha, y fueron duramente reprimidos por las Fuerzas Armadas, lo que provocó decenas de muertos. A todo esto, el Partido Justicialista va a llevar adelante internas para dirimir su candidato a presidente. Se van a enfrentar Antonio Cafiero y Carlos Menem. Fue entonces que, a pesar del dominio y de lo que todos pensaban, que era que el gobernador de Buenos Aires iba a ganar las elecciones, la realidad fue que Carlos Menem derrotó a Cafiero. El radicalismo, en tanto, va a proclamar como candidato a presidente al gobernador de Córdoba, Eduardo Angelós. En agosto de 1988, el gobierno implementa un nuevo plan económico llamado Plan Primavera, que se basaba en mantener la estabilidad del dólar y el austral, para lo que necesitaba fondos del extranjero. Sin embargo, economistas opositores, encabezados fundamentalmente por Domingo Cavallo, aconsejaban al Banco Mundial y al Fondo Monetario no prestar dinero al gobierno porque iba a perder las elecciones y que el próximo gobierno, decían, iba a estudiar la posibilidad de no reintegrarlos. Asimismo, hablaban de que el dólar iba a estar muy alto. Esto va a provocar un verdadero desastre. El dólar subió el 174% en 2 meses, generó una inflación que llegó a ser del 200% mensual, lo que fue conocido como la verdadera hiperinflación. Asimismo, también se produjo una grave crisis energética que llevaba a realizar apagones programados y llevó a un estado también de desesperación de la gente. Ante la crisis económica renuncia el ministro de Economía Surruil, asume Juan Carlos Pugliese, luego es reemplazado por Jesús Rodríguez, pero nada pudieron hacer. La cuestión es que el 14 de mayo de 1989 Carlos Menem va a ganar las elecciones presidenciales. Menem debía asumir el 10 de diciembre de ese año. Sin embargo, van a estallar saqueos en supermercados en distintos puntos del país. Y comienza a hablarse también de un nuevo alzamiento militar. Sobre los saqueos, bueno, hay muchas teorías de cómo se produjeron, pero la cuestión es que allí estaban. Menem se niega a colaborar con el gobierno saliente y, es más, dice que él está preparado para asumir en cuanto se lo pidan. Esto va a provocar que el 12 de junio de 1989 Alfonsín renuncie y que el 9 de julio asuma la presidencia Carlos Saúl Menem.